Bienvenidos otra madrugada más. Son las 3:33, la hora del diablo, la hora del muerto. Y como siempre, aquí al lado mío voy a dejar una ouija con su plancheta encima por si algún espíritu quiere comunicarse con nosotros. Y durante la emisión de radio se llega a mover, aunque sea unos pocos centímetros, o llega alguna palabra. En esta sección de radio hemos hablado ya de exorcismos, de casas malditas, de monstruos, de brujería, de brujas, de sombras, parálisis del sueño, de tema paranormal, e incluso de algún misterio sobre algunos asesinatos sin resolver. Y hoy me gustaría centrarme en las misteriosas desapariciones donde la gente no se les vuelve a ver, donde testigos aseguran haberlos visto por última vez en esa zona, pero no han vuelto a aparecer, no han vuelto a salir de allí. En algunos casos se sospecha de algún tipo de portal, un portal que les lleve a otro lado. En el tema más científico siempre se lleva a los asesinatos o al crimen perfecto y a que los cuerpos están enterrados, y con el pasar de los años, con alguna tormenta, con algún tipo de fenómeno natural, el cuerpo o algún trozo acaba saliendo a la vista y recuperando el cuerpo. Muchísimas personas aseguran que las desapariciones entran en el ámbito paranormal, en el ámbito sobrenatural, y es que dicen que esas personas que desaparecen por algún tipo de misterio, no saben cómo ni por qué son elegidas de esta forma, acaban yendo como al mismo mundo que tenemos nosotros, pero de otra forma, más oscuro. Un gran ejemplo para saber de lo que estoy hablando es el mundo al revés de la serie de Stranger Things. Y es que el mundo al revés de la serie de Stranger Things es igual que el mundo normal, lo que pasa es que está todo como si fuese el mundo de Silent Hill. Está todo carbonizado, todo oscuro, y las personas que están allí están encerradas, y algunas veces pueden llegar a contactar con las personas que están en el mundo real, o vamos a llamarlo así, de esta forma, mundo real. El mundo al revés está lleno de criaturas y de cosas fantasmales y paranormales. También se dice que en ese mundo al revés es donde llegan a parar todo tipo de fantasmas o espíritus, incluso demonios, de personas que al morir no han llegado a completar todo lo que necesitaban o les quedaba algo extraño que hacer en la vida, y lo que es su alma o su ser se ha quedado atrapado en el mundo al revés, con la oportunidad de en cierto momento poder comunicarse con las personas que estamos aquí en este mundo real. Luego, por lo tanto, hay personas que dicen que tienen el don de ver a través de los espejos el mundo al revés. Ven a esas personas o a esas criaturas, a esos monstruos, a esos demonios que de alguna forma les van haciendo señales. El problema está que no saben ni cómo ir para allí ni cómo volver. Los espejos son, o dicen que son, un gran portal para el otro lado. Y mucha gente tiene el miedo y tiene la manía de tapar los espejos o de no mirar en ellos, porque han tenido una mala experiencia de haber visto alguna sombra o alguien detrás de ellos, sobre todo en algún momento muy fugaz. Desde que los seres humanos vieron por primera vez su propia imagen, ha habido una gran fascinación y misterio en lo que se refiere a las superficies reflectantes. Las leyendas y el folclore tienen cientos de historias relacionadas con la magia y los espejos encantados. Muchas personas han informado sobre fenómenos paranormales alrededor de los espejos en sus propias casas. Pero entonces, ¿qué tipo de experiencias han tenido las personas con espejos? De esto hay cientos de casos documentados de espejos encantados y tienden a tener características similares. De hecho, en la anterior emisión de los Warren os comenté uno de los objetos encantados que tienen en su museo, y uno de ellos es el espejo
un espejo maldito, en el que aparecía una mujer, creo recordar una mujer vestida de novia y algunos niños. Entre esos cientos de casos documentados, los testigos han reportado experiencias paranormales, cuando han comprado o adquirido un viejo espejo y lo han puesto en su casa. También las personas han afirmado que cuando se han mudado a un nuevo hogar, han tenido problemas con los espejos dejados por los ocupantes anteriores. Dicen también que en el tema de desapariciones, por ejemplo el tablero Ouija, es como un recurso para hablar de alguna forma con los que están del otro lado. Mucha gente utiliza la Ouija con un espejo delante o hace rituales con espejos delante, más que nada para atraer a lo que haya al otro lado mediante el espejo, ya que adquiere la posibilidad de ser un portal. En los espejos se han encontrado experiencias como sombras, niebla, caras o incluso algún tipo de criatura con la cara bastante deformada. Y no sé si será cosa del cerebro o qué, pero si te miras al espejo fijamente a los ojos durante unos cuantos minutos, a la gente incluso antes de llegar al minuto, empiezas a ver a otra persona en el espejo. No eres tú, no es tu cara normal, no la reconoces, tu cara se empieza a deformar. Dicen que incluso empieza a sonreír, a pestañear, sin que tú estés pestañeando, sin que estés sonriendo. Y en ocasiones algunas personas han relatado que al deformarse esa cara, han visto cómo levantaba la mano y la posaba sobre el espejo. Con esto podemos ver dónde podría ir a parar mucha gente, o dónde podríamos encontrar de alguna forma así mística o paranormal a la gente desaparecida. Por ejemplo, en Alaska están acostumbrados a las desapariciones. Cada año alrededor de 3.000 personas se esfuman en la península, una cifra aún más llamativa si tenemos en cuenta que en ella viven alrededor de unos 700.000 personas. En muchos casos estas personas aparecen vivas o muertas. Muchos exploradores y suicidas se decantan por la soledad de dichos parajes. En otros, las condiciones naturales del estado americano, plagado de ríos, glaciares y un frío extremo, complican la búsqueda. Casi todos sus habitantes conocen a alguien que desapareció sin dejar rastro. Pero todas estas noticias y demás se han llegado a encontrar los cuerpos. En el caso de que llegasen a estar muertos y si han sobrevivido han conseguido llegar a algún centro o a algún sitio donde les puedan socorrer. Pero en todo este número hay apartados unos cuantos, de los cuales desaparecieron por completo. No dejaron rastro alguno, ni huellas, ni algún tipo de ropa que los perros pudiesen rastrear, no dejaron ni restos de comida, de la acampada, no dejaron ni mochila, ni nada, absolutamente nada. Es como si simplemente se hubiesen teletransportado a otra parte. Uno de los casos más recientes actualmente que tenemos de desapariciones bestiales, es el vuelo de Malasia. Si os acordaréis, unas 200 y pico personas desaparecieron de la nada. No se encontraron ningún rastro del avión, ningún trozo, no se encontraron cadáveres, no se encontraron objetos, ropas, nada, absolutamente nada. Un avión enorme, pero enorme, cargado con más de 200 personas, desapareció de los radares y desapareció de la faz de la Tierra. Tenemos en Málaga otra historia de la extraña desaparición al que llaman el niño pintor de Málaga. David tenía 13 años de edad, era un pequeño pintor extraordinario y talentoso, y un lunes de 1987, en el mes de abril, en el que David tenía un día bastante especial, ya que tenía una entrevista en la Galería de Arte La Maison. Ese día se presentaba una exposición de arte, donde una de las pinturas de David iba a ser exhibida. Esta era la primera vez que uno de sus cuadros iba a exponer, y alrededor de las 6 de la tarde, David salió de su casa en la calle Sargento en Málaga y se dirigió a la parada de autobús más cercana, que era unos 150 metros de su casa más o menos. A las 8:30 su padre fue a la Maison, a la zona donde iba a
la exposición en la galería para recoger a su hijo, donde le informaron que su hijo no había llegado, no había estado allí. Su padre se dirigió a la Academia de Arte, donde le dijeron lo mismo, que su hijo no había estado allí y que no lo habían visto. Los padres de David lo buscaron por todas partes, pero alrededor de medianoche el padre de David le dijo a la policía que su hijo había desaparecido. La policía descartó la teoría de que David se hubiera escapado debido a que era un niño comprometido con la pintura, con un círculo de amigos muy reducido. Otra teoría era que, debido a las capacidades naturales de David para la pintura, podría haber sido secuestrado por algún miembro de la élite relacionada con la cultura del arte. El secuestro extorsivo también se descartó, debido al hecho de que nadie llamó para pedir ningún rescate por el niño. La desaparición de David es todo un misterio. Incluso hoy en día todavía es un misterio. Una desaparición que se clasifica como caso extraño, un caso extremo, debido al hecho de que no hay absolutamente ninguna pista sobre lo que le podría haber sucedido a David. No hay testigos, no hay petición de recompensa, no hay objetos que puedan identificar, no hay gente que lo haya o le haya parecido ver al niño por otra parte. Era como si David se hubiera desvanecido en el aire. Hoy en día se le conoce como el niño pintor de Málaga y sigue desaparecido en un misterio que nadie jamás ha logrado resolver. Otra desaparición misteriosa, y diría que es la más famosa conocida en España, es el misterio del niño de Somosierra. Este es uno de los misterios más impactantes de los últimos años, salido de una historia verídica pero que hasta el día de hoy encierra un enigma imposible de descifrar, pese a que se han hecho todos los esfuerzos posibles para resolverlo. El 26 de junio de 1986 ocurrió el recordado accidente de Somosierra, que dejó como saldo 2 personas muertas y una desaparecida. Cuando una enorme cisterna que cargaba ácido sulfúrico, alrededor de 20.000 litros, comenzó el descenso a una velocidad sorprendente, en el que chocaría contra otros 3 coches. Los padres del conductor del camión, Andrés Martínez, denunciaron que faltaba el hijo de este, o sea, su nieto, el Juan Pedro, algo que desacomodó toda la investigación y comenzó la búsqueda entre los restos del accidente para intentar localizarlo, aunque nada tuvo éxito. Se llegó a creer que el ácido provocó la desaparición del cuerpo, pero quedó descartada por los expertos en químicos, que comunicaron la imposibilidad de esa acción, ya que al menos algunos restos hubiesen quedado. Era imposible que este ácido evaporase completamente todo el cuerpo. A través del tacógrafo del camión pudieron conocer cada una de las paradas que realizó el vehículo, permitiendo rastrear todos los sitios, aunque sin éxito de encontrarle. Sí pudieron comprobar que el niño efectivamente viajaba con ellos, pues un camionero vio al niño describiéndole de la misma forma que sus abuelos, pero ningún rastro más se pudo conocer de él. Para agregar otro misterio al asunto, el tacógrafo mostró que el camión realizó 12 paradas en una sola hora y media. Y esto antes del accidente, algo que según expertos en carreteras es insólito e innecesario, ya que a lo sumo se hacen 2 y ya de por sí si no es frecuente. ¿Qué sucedió para que se detuviera 12 veces? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde estará? ¿Qué le pasó? Nada se sabe hasta el día de hoy y es uno de los mayores misterios que se mantienen. 2 años después del accidente se aseguró que cerca de Badajoz fue visto el niño mencionado y luego en varios puntos más. Siempre cerca a la Somosierra, pero jamás ha aparecido. Los investigadores de lo paranormal siguen investigando el asunto, ya que las autoridades nada más pueden saber sobre este asunto, no pueden hacer absolutamente nada. Se ha creído que el niño ha pasado a una dimensión paralela donde está atrapado y por eso se le puede ver en algunas ocasiones, pero a ciencia cierta el niño de Somosierra jamás apareció y pasará a ser una leyenda de esta zona. Una de las desapariciones más enigmáticas
se produjo la noche del 24 de diciembre de 1909, en la granja de Owen Thomas, a corta distancia del pueblo de Brecon, en el país de Gales. Se había reunido la familia y unos amigos para celebrar la Nochebuena. Poco antes de medianoche, la señora Thomas encargó a su hijo Oliver, de 11 años, que acudiese al pozo en busca de agua. 2 minutos más tarde sonaron unos gritos de auxilio. Varios hombres corrieron armados al lugar donde suponían que algún lobo o algún tipo de criatura estaría atacando al niño. Les esperaba una enorme sorpresa y un enorme misterio, ya que hallaron el cubo tirado todavía lejos del pozo y ninguna huella que indicara que un lobo había atacado a Oliver. Las únicas pisadas en la nieve eran las del niño y se interrumpían en medio camino al pozo, como si hubiera echado a volar. Ante el pánico de estos hombres que miraban a todas direcciones en busca del niño, se oyeron repentinamente unos gritos de auxilio que provenían del cielo. Duraron bastante rato y se fueron debilitando poco a poco hasta extinguirse. A la mañana siguiente llegaron al lugar las autoridades, pero por más que investigaron en el terreno, nada encontraron, nada que pudiese aclarar el enigma. Nadie pudo explicar por qué se seguía escuchando la voz de Oliver en el cielo, desplazándose más y más y más arriba cada vez. Y en consecuencia el caso fue archivado con otros que jamás solucionaron. No tenemos solo desapariciones en el aire, con aviones. No tenemos solo desapariciones de personas o niños individualmente. También tenemos una tripulación entera. En este caso el MV Joyita. El MV Joyita era un barco mercante que en octubre de 1955 navegaba desde la isla de Samoa hasta las Islas Reunión con 25 personas a bordo y un cargamento de maderos y bidones de combustible. 4 días después de la fecha estimada de su llegada a destino, se emitió un comunicado de alerta advirtiendo que el MV Joyita no había llegado todavía. Un mes después, el barco aparecía semihundido y sin rumbo a casi 1000 kilómetros de Samoa, sin nadie a bordo. Tanto el cuaderno bitácora como todo el equipo de navegación no estaban, ni los botes salvavidas o la comida. Igualmente la radio estaba sintonizada en la frecuencia de ayuda y funcionaba sin problemas. La estructura presentaba un gran agujero, probando que había chocado contra algo. Ninguno de los motores funcionaba y se habían colocado colchones encima de ellos sin motivo aparente. Pero, ¿dónde estaba la tripulación? Jamás se les llegó a encontrar. La única teoría un poco creíble, pero también muy alocada, es que fuesen piratas. Pero ¿para qué querría un pirata el libro de bitácora? ¿Para qué querría un pirata o los piratas querrían las personas? 25 personas, jamás pidieron un rescate. Si te las llevases para pedir un rescate, si no, ¿para qué? Simplemente como piratas, en 1955 les robarías, te quedarías con todo el lujo posible y te irías, simplemente así. Así que muy extraño la desaparición de 25 personas en este barco mercante. Otro barco muy famoso es el Mary Celeste. De hecho, le dicen que es un barco fantasma. Este velero bergantín cruzaba las aguas del Atlántico lleno de provisiones, sin ningún daño aparente y con unas condiciones atmosféricas favorables. No obstante, el barco fue encontrado a la deriva en pleno océano y con las pertenencias de sus tripulantes intactas. Entre las diferentes hipótesis que han tratado de explicar lo que ocurrió con los marineros del Mary Celeste, se encuentran que fue una abducción de alienígenas. Esa es la teoría más loca, más conspiranoica. Está también el ataque de piratas o la desaparición en el mismísimo Triángulo de las Bermudas. Hasta que se resuelva el caso, este tema es imposible de poder resolver, y es que muchas personas han reportado ver este barco por el océano y demás. Lo que pasa es que siempre que se le acercan demasiado, ven que no hay tripulación alguna.
Como en el anterior, si es un caso de piratas, ¿por qué se llevan a la tripulación? No les roban nada de lujo, que se supone que es lo que quieren, simplemente dinero. No creo que en esta época, ni siquiera en 1990 y pico, los piratas se dedicasen a secuestrar gente para esclavizarlos o venderlos como esclavos. Por estas épocas se modernizó un poco más todo esto de la esclavitud y simplemente el pirateo era robar para conseguir dinero. Y me gustaría mucho, hablando de desapariciones, el Triángulo de las Bermudas, hablar de él, pero tengo pensado hacerlo en otra emisión, así que no comentaré nada más de este triángulo tan misterioso con tantas desapariciones. En 1930, Joe Lavelle, un cazador de pieles, descubre un poblado inuit asentado al amparo de 3 grandes árboles cercanos al lago Anjikuni, en Canadá. Pero allí no hay nadie. Las ropas y pertenencias de los habitantes seguían en las cabañas, donde también había comida, había mantas, varias tumbas del cementerio habían sido vaciadas, y un grupo de perros de trineo había muerto aparentemente de hambre. El caso se relacionó con una luz azul cegadora en el cielo y un extraño cilindro con forma de bala, que según los testigos se dirigió en dirección al poblado aquella noche. Pero ¿cómo pudo un poblado entero volatilizarse de la noche a la mañana? Esta es una de las desapariciones más misteriosas que jamás hayan ocurrido, ya que es la desaparición de todo un poblado en el que dejaron absolutamente todo en el sitio. Si se fueron a otra parte, perfecto, se marcharon a otro sitio para encontrar mejores tierras, encontrar mejor zona para coger agua o lo que sea, pero no sé, digo yo que se llevarían todas las herramientas, se llevarían todo lo posible, las ropas, las tiendas, lo que sea, todo lo que hayan construido. Pero no, se dejaron todo y la gente desapareció. En abril de 2005 el fiscal Ray Gricar desapareció en Pensilvania. Este hombre se tomó un día de descanso en el trabajo y desapareció sin más. A día de hoy nadie sabe dónde fue o qué le pasó. Los investigadores estaban perplejos, ya que Gricar tenía una novia e hija en el momento del desaparecimiento, por lo que parece que había razones aparentes de soledad para marcharse. Además, su ordenador portátil y su disco duro fueron encontrados en el fondo de un río, ambos demasiado inutilizados para poder encontrar alguna pista. Lo más curioso es que encontraron en el historial de Google de su ordenador de casa cómo destruir un disco duro. Esta es una de las desapariciones que me lleva a pensar que no es misteriosa en plan paranormal, sino que es misteriosa en plan gobierno o élites que quieren hacer desaparecer a cierta persona que ha conseguido ciertos secretos que no quieren que salgan a la luz. Podría ser. Tenemos un submarino alemán que dicen que fue atacado por un monstruo marino. Durante la Primera Guerra Mundial, el submarino V-85 se convirtió en una leyenda al ser atacado por una extraña bestia. O al menos eso dice la historia. El comandante de submarinos, el capitán Gunther Krecht, dijo que la nave estaba en la superficie cuando una extraña bestia la atacó, afectándola gravemente en la estructura. Aunque los tripulantes le dispararon, el daño ya estaba hecho. Por otra parte, Gran Bretaña, por su parte, aseguró que cuando el submarino salió a la superficie, fue descubierto y destruido por una embarcación patrulla de su ejército. Pero lo cierto es que el V-85 sigue desaparecido, aunque en 2016 encontraron unos pequeños restos en la costa de Escocia que podrían pertenecer a la nave. Sin embargo, los investigadores no han confirmado que el descubrimiento corresponda específicamente a este submarino. También tenemos historias de las cuales gente desaparecida ha pedido ayuda mediante ensueños. No sé si cada persona cuando sueña, el ser humano cuando llega a soñar, va a algún tipo de realidad
alternativa, o incluso puede llegar a transportarse al otro lado, al que llamamos el otro lado, en el que supuestamente, según estas teorías, está la gente encerrada que llega a desaparecer. Mucha gente desaparece así de la nada, o adentrándose en ciertas zonas del mar, o adentrándose en ciertas zonas de la montaña. Pero en 1915, durante la Primera Guerra Mundial, una extraña nube se llevó a 267 soldados por delante. Esta desaparición es una de las desapariciones más masivas, más famosas y enigmáticas de la historia. Entre marzo y agosto de 1915, las tropas aliadas trataban de conquistar cierta parte de Turquía, en el que 267 soldados británicos continuaban su marcha, entrando en una especie de nube muy extraña que había aparecido en mitad de la zona de guerra. Lo que no sabían es que no iban a salir nunca más de ella. Nada más desaparecer el último de los ingleses en su interior, la nube se elevó suavemente para alejarse, flotando poco a poco en dirección contraria a la del viento. 3 de los soldados neozelandeses relataron este incidente 50 años después durante una reunión conmemorativa de la Quandt. Hay documentos de la época que corroboran que un batallón del regimiento de Norfolk, el quinto, desapareció en Gallipoli durante un ataque, pero demuestran también que los 3 testigos, tal vez por el tiempo transcurrido desde entonces, cometieron bastantes imprecisiones en su narración. Para empezar, ellos hablaban de un regimiento entero, no de un batallón. El hecho tuvo lugar el 12 de agosto, no el 21, y sucedió a 5 kilómetros del lugar que pensaban. Por otro lado, cabe decir que, aunque el quinto de Norfolk figura como desaparecido, en 1919 se recuperaron 122 de sus cadáveres, y la ausencia de los otros 145 tal vez se explicaría por un fenómeno de putrefacción acelerada. Todo esto lleva a dudar del testimonio de los 3 ingenieros neozelandeses, a quienes pudo haber confundido un efecto óptico, y cuyos recuerdos pudieron verse distorsionados por el paso de los años y la sugestión mutua. No obstante, a día de hoy, existen supuestas hipótesis que intentan descubrir por qué este quinto batallón del Regimiento Real de Fort Rock, compuesto por 267 hombres, se desvaneció al atravesar una extraña nube. Incluso está más que presente el tema de la abducción. Y así podríamos seguir con cientos y cientos de temas de desapariciones extrañas, de desapariciones sin dejar rastro. Desapariciones como la de David Lang, en septiembre de 1880, en una zona muy próxima a su granja en Gallatin, en el estado de Tennessee. En aquella ocasión, David se dirigía a su domicilio en el momento en que apareció en su camino el carruaje del juez Augustus Peck, un cercano conocido de la familia. Los hijos de David, desde la granja, vieron como su padre levantaba una mano para saludar al juez. Incluso escucharon su voz alegre al hacerlo. Y en ese momento David desapareció por completo. La esposa de David Lang y sus hijos corrieron estupefactos hacia el sitio en donde lo verían en el último instante. El juez, sorprendido, se bajó del carruaje para acompañarles, pero no encontraron a nadie. El terreno estaba empastado, no tenía agujeros, alguno en donde pudiera haber caído el granjero, y en mucha distancia, a la redonda, no había un solo matorral en donde pudiese haberse ocultado. Llegaron más vecinos, excavaron la zona, pero de nada sirvió. Luego, en la primavera siguiente, Sarah, una de las hijas de David Lang, notó que en el lugar donde se había esfumado el granjero, el pasto se notaba amarillento. Estaba configurado con un círculo notable de 3 metros de diámetro. La niña divulgó el hallazgo a su madre y a los demás vecinos. En el momento de la puesta del sol, la niña volvió al lugar acompañada de su hermano, y ambos comenzaron en llanto a llamar a su padre desaparecido. Ambos recuerdan haber oído su voz como si proviniera de una enorme lejanía, y nada más. Este caso, con el que terminaremos, el de David Lang,
Es uno de los más conocidos y estudiados por los apasionados del género de las desapariciones misteriosas. Hay quien cree que es todo fruto de la imaginación de algún novelista o de la propia familia, y que fue un relato presentado para participar en un concurso del periódico local, pero lo cierto es que dicho escrito no se ha encontrado nunca. Como siempre, la madrugada del sábado se alarga y voy a tener que dejarlo por aquí. Queda pendiente hablar de otra de las zonas de desapariciones más increíbles y misteriosas. Bueno, la zona por excelencia de desapariciones, que es el Triángulo de las Bermudas. Y si os ha gustado este tema del que hemos hablado hoy en esta emisión, podría hacer con el tiempo otra más, nuevamente hablando de otras desapariciones, porque es que hay muchísimas. Está el misterio del Fausto, el misterio de la desaparición de Amelia Earhart, el enigma del yate fantasma, la enigmática desaparición de Whitcraft. También tenemos la desaparición de Owen Parfitt, las desapariciones de las rocas de Stonehenge. Hay muchísimas desapariciones, muchísimos documentos y podríamos hablar muchísimas horas más sobre este tema. Pero por el momento, como siempre, la Ouija no se ha movido. Seguimos teniéndola aquí como cada madrugada. Y como cada madrugada iniciamos y finalizamos esta emisión, espero que os haya gustado. Y como cada madrugada del sábado, iniciamos y finalizamos otra emisión de aquí en Creepyphobia. Espero que os haya entretenido. Puede que no sea un tema muy interesante de las desapariciones, pero es un misterio que me gustaba investigar y que me apetecía mucho hablar en una emisión. Y lo dicho, si os interesa, pues podría con el tiempo hacer otra más, porque hay muchísimas desapariciones más y muchísimo de lo que hablar sobre este tema. Por el momento finalizamos aquí la emisión, espero que os haya gustado, que paséis una buena noche y hasta la próxima.